Muy buenos días, querido estudiante, qué bueno que estén aquí. Espero que todos hayan revisado la clase de crisis normativa y paranormativa. Vamos a hacer una clase participativa. Ya ustedes saben que los objetivos son atender, ¿cierto?, a la persona, a la familia y la comunidad, pensando en la promoción y la prevención de salud. Eh, con relación a la clase de crisis paranormativa y normativa, me gustaría que alguno de ustedes me contara en relación con sus palabras lo que entendieron por la definición de lo que es una crisis. ¿Ya? ¿Aló? ¿Se me escucha? Lo que yo entendí era que una crisis es cualquier suceso el cual nos hace salir de nuestra zona de confort. Este puede ser esperada o espontánea. Las esperadas son las que son, digamos, momentos de la vida como el momento de tener hijos, de que los hijos se vayan de la casa y cosas así que a medida van pasando a medida que pasa la vida. Y las que son espontáneas son las que, por decir, se muere un familiar, se pierde el trabajo, cosas que alteran nuestra vida de una forma significativa, pero tampoco es como algo que siempre vaya a pasar como seguro. Muy bien, Mauricio, muy bien. Aquí María de los Ángeles nos dice, cuando ante un problema adverso no podemos volver al equilibrio, superarlo con las herramientas que lo hacemos usualmente. Francisca dice, es un desequilibrio el cual no podemos manejar con algunas habilidades que hemos ya tenido y los resultados pueden ser de una forma negativa o positiva. Muy interesante, ¿cierto? Lo que dice Barceló en esta unidad de salud, cooperación y desarrollo, dice, agrega algo interesante a lo que dice Mauricio, ¿cierto? A lo largo del ciclo vital pueden ocurrir diferentes situaciones adversas y yo puedo también salir airoso y con una ganancia de esa situación. Entonces, yo les conté ahí, ¿cierto?, en el aula, que lo interesante era que hoy día íbamos a ir viendo ejemplos. ¿Ah? Yo tengo no es conocido mío, pero una persona que él no me conoce a mí, pero yo la conocí mucho porque era una persona que había sufrido un accidente y había quedado, ¿cierto?, había quedado en silla de ruedas, ¿ya? Entonces había quedado con una hemiplegia, con una hemiparesia, había quedado bastante dañado y, y él era una persona que se notaba, ¿cierto?, que tenía hartos recursos sociales, de redes, ¿cierto?, lo que vamos viendo. Eh, y tenía otra profesión, no me acuerdo cuál profesión tenía. Supónganse que no sé, que era contador, trabajaba en un banco, no sé. La cosa es que él se reinventó y empezó a importar sillas de ruedas y empezó con un maestro, por supuesto, que lo ayudaba, a construir plataformas para hacer más amigables los espacios de las casas. Como dice el momento de crisis, esta cosa no es blanco-negro. Ya cuando ahí lo que la profesora que Marcela Morera lo comentamos las dos, ¿cierto? Que uno puede tener puede salir algo positivo o algo negativo, sí, pero salen juntas, ya salen juntas cosas negativas y positivas. O sea, él de verdad no ha podido volver a caminar, ¿cierto? Sigue con su deficiencia, pero ha podido reinventarse, ha podido tener ingresos, ha podido educar a sus hijos. Entonces, no fue fácil, ¿cierto? Pero él tiene una empresa. Entonces, ¿cómo ante situaciones tan dramáticas, que eso, no sé, pues, un accidente sería una crisis normativa o paranormativa? Paranormativa. Eso, muy bien, ¿cierto? Una crisis paranormativa. Entonces, ante esa adversidad, él paulatinamente, con redes, ¿cierto?, pudo ir adaptándose. Muy bien la respuesta, Mauricio, Andrea y Francisca. Una cosa muy importante que yo quiero que todos lo tengan hoy día, ¿cierto? Uno lo tiene como checklist, pero después cuando está en el trabajo o en la vida, se va dando cuenta que van saliendo espontáneamente esas situaciones. La respuesta a una crisis, ¿cierto? ¿Normativa o paranormativa? ¿De qué depende?
¿Se acuerdan esa lámina donde estaba la persona que estaba así? Quiero que me vayan nombrando de qué depende, no digamos éxito, positivo o negativo, depende de avanzar, superar, afrontar. ¿De qué depende que yo afronte o no una crisis? Muy ¿De las bien. habilidades? Muy bien, pero aquí hay una cosa muy buena que dice de la percepción. Andrea dice de la percepción. Andrea o alguien pudiera explayarse en relación a la percepción. Antonia también dice del estado de la persona, de su percepción. ¿Alguien pudiera ahondar un poco en esto de la percepción? Es como a lo que se refiere qué tan autoamenazante es como qué tan autoamenazante es para la persona la crisis, si la puede superar o va a quedar como estancada. Muy bien, Andrea, lo complementa muy bien Camila. Cada persona tiene su propia visión de los problemas, o sea, es individual y subjetivo, ¿ya? O sea, jamás tengo que sacar de mi vocabulario, pero ¿cómo te va a afectar tanto? ¿Cierto? Ya, muy bien. La percepción individual y subjetiva, como lo dicen sus compañeras, ¿ya? Después, ¿qué dicen ahí? Experiencias previas. Ya, vamos tranquilo, experiencias previas. Explayémonos, ¿a qué se refiere con experiencias previas? Pónganse en el Que caso... Dale, si perdón. tuvo una crisis y lo pudo afrontar, tiene como esa estrategia para poder afrontarlo si es que le vuelva a pasar. Bien, dame un ejemplo, Catalina, un ejemplo concreto, a lo mejor, no sé, que tú te imagines, tuyo, de alguien cercano, alguien, un ejemplo concreto de una experiencia previa. A ver, no sé si una persona, no sé, está con como crisis de pánico porque hay mucha gente. ¿Mm? Esa de, ay, no sé cómo tiene el nombre, pero es cuando que le da pánico al público. ¿Mm? Entonces, y no sé, pues le ayudan a aislarse. Después esa persona misma va a saber que si le vuelve a dar, tiene que aislarse o tiene que estar en un ambiente donde no hay mucha gente. No sé si me entiendo. ¿Eso sería afrontar o no afrontar, Catalina? Yo creo que afrontar ¿Afrontar el que yo me vaya a un lugar donde no haya gente? es que, ay, no sé, no me supe explicar. No, pero estabas bien, mira, sí ibas súper bien, ibas bien, porque cuando yo estoy en un lugar que tengo, no sé, agarofobia, ¿cierto? Agorafobia, perdón, que estoy en los lugares donde hay muchas personas, el que yo me vaya a un lugar donde no hay nadie, no es afrontar, es que me libero de la multitud. Entonces, afrontar tendría que ser yo una psicoterapia, ¿cierto? Afrontar sería tomar medidas de relajación, inhalo, exhalo, ¿cierto? Tengo un objeto seguro, no sé, alguna estrategia para yo superar esa situación. Ya, vamos súper bien, vamos muy bien. A ver que se me van lo aquí tanto que de la percepción, experiencias previas, ya. Experiencias previas es un mundo que el profesional de enfermería debe explorar, ¿ya? Porque las experiencias previas son los que nos van a dar las herramientas para poder colaborar con la persona en ayudar, ¿cierto?, en sus planes de tratamiento, en sus planes de prevención, en la medida que yo conozca sus experiencias previas de estudio, de trabajo, cómo solucionó problemas con el amigo que estuvo enojado, eh, cómo solucionó problemas con la familia que no se habló por mucho tiempo. Cuando yo conozca cómo lo hizo, ahí yo puedo traslapar esa situación de experiencia previa a la nueva. Estuvo sin trabajo aquella vez, ¿se acuerdan? Pero se puso a arreglar muebles, se puso a hacer gafitería y solucionó el tema en esa oportunidad. Ahora, ¿cómo lo puede hacer? Y ahí tú lo vas ayudando. Cada persona tiene su propia visión de los problemas, exactamente, hablamos de la percepción.
Ya, aquí habla de la confianza en sí mismo, ¿cierto? ¿Quién dijo la confianza en sí mismo? Que se explaye un poco más, Mauricio. Que si él no, digamos, si la persona no puede confiar en sus propias habilidades, no puede salir de los problemas, ya que solo él se puede forjar sus límites. Ya, Mauricio, si te interesa ese tema, lee, por favor, lee mucho del autoconcepto, ¿cierto? De toda la posibilidad del autoconocimiento, del autoconcepto, porque en la medida que yo me conozco, ¿cierto? Voy a confiar en mí mismo. Sí, vas muy bien con ese tema. Había algo interesante también que hablaba del estado, el estado físico y psicológico actual en el que se encontraba. ¿Alguien se pudiera explayar y contarme algo con relación a que, no hablo más yo, que me cuenten, ¿cierto? Va a depender de mi estado. Sí, que dependía del estado en el que se encontraba. Si tenía ambos estados, por ejemplo, tenía problemas físicos y emocionales, la persona iba a tener menos energía ante la crisis, o sea que no iba a responder de una manera adecuada para resolver el problema que tenía, no iba a tener energía. Muy bien, Francisca, muy bien. Resulta que nosotros nos vamos a tocar en el mundo de la salud con mucha comorbilidad, ¿ya? Y nos podemos tocar, ¿cierto? Con madres, padres, que ellos tienen un problema, pero además ellos cargan con algún problema de la familia, con alguna enfermedad de un hijo chico, de un hijo menor, ¿ya? Entonces, es muy importante porque, como decía la profesora, resolver problemas requiere de energía y que yo esté en un buen estado físico y psicológico. Muy bien. Ya, a ver, voy a ir leyendo más aquí el chat. Andrea dice que si antes tuvo una crisis, si es reciente y le costó superarlo, tal vez no obtuvo estrategias. Claro, Karina dice, huir de los miedos. Miren, no está mal lo que dice la Catalina, está bien, porque es una estrategia también, ¿ya? Es una estrategia, y una estrategia que ocupamos todos, y una estrategia protectora, Catalina. Así que está muy bien lo que dijiste. O sea, muchas veces uno, para sobrevivir y para estar más tranquila, debe rehuir, ¿cierto? Huir, evitar situaciones que le provoquen estrés o crisis. Entonces, no digamos estrés como sinónimo de crisis, ¿ya? Pero hablemos de crisis. Entonces está bien, muchas veces uno debe evitar. Así que está bien, es una estrategia también, pero no una estrategia de afrontamiento. Francisca dice, las técnicas de afrontamiento. Ya. Francisca, ¿quieres explayarte en las técnicas de afrontamiento? Sí, no hay problema. Que las técnicas de afrontamiento también estaba el tema el nivel de madurez personal que tiene que tener la persona. O sea, la persona tiene que tener, por lo mismo, las técnicas, que saber en qué momento debe ocuparlas para así no poder como que la situación se haga aún más grande. Y también tener un nivel de madurez muy grande también, o no grande, pero adecuado a su edad, porque si no lo tiene se va a hacer como mucho más complicado también afrontar la misma crisis. Muy bien, muy bien. Había también algo acerca de la red de apoyo. ¿Quién se anima a comentar la importancia de vivir una crisis con o sin red de apoyo? Javiera, ¿tú me podrías decir algo con relación a la pregunta que hice? Francisca dice, al tener la contención de una familia o amigo, provocaría una disminución de la crisis. ¿Puedes dar más detalles en relación a tener contención familiar o de amigos con relación a una crisis?
Por ejemplo, ¿podrías dar un ejemplo? ¿Sí? Un ejemplo sería, o sea, como en mi caso, a veces que uno se siente como ansiosa o un poco estresada con las cosas que uno tiene que realizar para la universidad. Entonces, Ujú. como que en mi caso la contención es de mi mamá, pues que me dice, oh, pero ¿cómo te lo vas a tomar tan como a pecho las cosas? Relájate un poco, tómate un recreo, toma un té. Entonces, es como la contención que disminuye un poco lo que uno está viviendo. En el ejemplo, cuando uno está estresado, como el conversar con otra persona, el mini recreo que se podría llamar, eso ya baja un poco la ansiedad que uno va teniendo. Entonces, eso es Oye, como una contención, una red de apoyo por parte de la familia. Francisca, te felicito, me encantó tu ejemplo. De verdad que es muy, muy bueno y es muy ejemplificador en esta etapa, ¿cierto? Que estamos todos con niveles altos de demandas de trabajo, ¿ya? Entonces, ya, estamos súper bien, nos quedó a todos claro, ¿cierto? De qué depende la respuesta. Ahora vamos, porque de verdad esto es la vida misma, nos va a servir para la vida. ¿Cuál sería entonces el comportamiento efectivo? Yo estoy en alguna situación de crisis, por ejemplo, ahora, ¿cierto? Tengo que hacer un trabajo, tengo que exponer, presentar un trabajo, tengo que planificar los estudios para otra materia, ¿cierto? De la semana que viene. Tengo que planificar porque estoy además, ¿cierto? Participando de una actividad en un club, no sé, X. Tengo que planificarme. Entonces, ¿cuál sería entonces los comportamientos efectivos? Vamos, cuéntenme. Por ejemplo, si alguien va a exponer, como que el comportamiento efectivo sería confiar en sí mismo y en el otro con el que va a exponer para tener un resultado de forma positiva. Claro, muy bien. Vamos leyendo aquí el chat. Dice que se me va corriendo. Dice, lo mismo ejemplo que dio Cata, dice Javiera. Al tener a alguien que pueda contenerte, será más fácil enfrentar la crisis, ¿cierto? Abordar un problema a la vez. Muy bien, Guillermo. Abordar un problema a la vez. ¿A qué se refiere con eso? ¿A qué se refiere con abordar un problema a la vez? En este caso sería, por ejemplo, que ahora nos toca presentar y tenemos un quiz, entonces como que estudiar de a uno las cosas. Por ejemplo, primero ya tengo la presentación, entonces estudio la presentación y luego continúo con el quiz. Claro, ¿cierto? Muy bien, me doy los tiempos, o sea, me planifico, soy lúcida con eso, ¿cierto? Muy bien, redefinir los objetivos, abordar un tema a la vez, redefinir los objetivos. ¿A qué se refiere todos esos elementos que ustedes están mencionando? A planificar lo que dice, ¿cierto? Voy a darme 40 minutos para esto, voy a hacer 5 minutos de respiraciones, voy a ir a tomar agua, ir al baño y voy a seguir con lo otro. ¿A qué se refiere todas esas acciones que están tomando? Autorregularse, muy bien, ¿sí? Se refiere a racionalizar, ¿cierto? En algún minuto, para poder abordar, yo sé, como ser humano, yo sé que soy emoción. Primero, muchas veces soy emoción y hay que reconocerlo. Y tengo que aprender a reconocer mis emociones. Pero no puedo quedarme en la emoción, ¿cierto? No puedo quedarme en todas esas demostraciones, ¿cierto? Cognitivas, fisiológicas que nombraba la profesora, eh, posterior a una situación, ¿cierto? Que tengo estresante. Tengo que avanzar a la racionalización para poder salir, no salir de ahí, sino que vivir el proceso y aprender, que son los objetivos que tengo hoy día, ¿cierto? Si mi objetivo hoy día no es que me vaya súper bien en la nota, mi objetivo es aprender, ¿cierto? Y aprender para la vida también, estoy aprendiendo para mí, para autorregularme, para planificar, para racionalizar, redefinir los objetivos y tomar una conducta adecuada. Yo sé que al decirlo suena fácil, pero en la medida que al menos lo tengamos, ¿cierto? En la mente, lo tengamos como una posibilidad, va a ser va a ser como, va a ser más exitoso mi proceso frente a una crisis si yo al menos tomo esta teoría, ¿ya? Al menos la tomo. Muy bien, viene entrando Javiera.
Ya. Entonces, habían unas intervenciones de primer orden que nombra la profesora, que yo no quiero que las olvidemos, ¿ya? De SLIDE-Q. Como profesionales, ¿cierto? Primero, si nos hacemos, ¿cierto?, una revisión, ¿cierto?, de cómo han sido nuestras respuestas a situaciones de crisis, vamos a estar mínimamente entrenados para poder avanzar, ¿cierto? Nosotros en el proceso después vamos a continuar esta materia, ¿cierto?, con la intervención en crisis, ¿ya? Hoy día estamos viendo esta materia, entonces la vamos a conectar después, ¿ya? Karina dice, son herramientas que al final igual nos ayudan a desarrollarnos en la cadera. Muy bien, qué bueno que lo veas así. Ya. Antonia dice, establecer contacto psicológico, por supuesto. Sí, la profesora hace énfasis, ¿cierto?, que hay situaciones de crisis, como estas situaciones adversas, ¿cierto?, que no puedo sobrellevar, pero en la medida que esto se pueden transformar en trauma o otra situación, yo requiero una psicoterapia y eso está fuera de nuestro alcance. Cata dice, examinar las dimensiones del problema, muy bien, dimensiones del problema, soluciones posibles, ¿cierto? Cuando yo le pregunto a otro, oye, ¿cómo solucionaste este problema? ¿Cómo lo hiciste? Cuando, no sé, cuando había que mandar una encomienda, oye, Starken estaba cerrado, no sé, ¿cómo lo hiciste tú? ¿Qué hiciste? ¿Fuiste a otra hora? ¿Fuiste a otro lado? ¿Ocupaste correos de Chile? No sé, ante cualquier situación yo tengo que darme la oportunidad de mirar otra perspectiva, de preguntarle a otro cómo lo hizo. Es una buena idea, que ayudan a tomar la acción concreta. Muy bien. Ya, vamos entonces. ¿Cuáles serían las intervenciones como profesionales, cierto, de la salud, que estamos en formación? ¿Cuáles serían las intervenciones de primer orden en una situación de crisis de una persona? El establecer contacto psicológico mediante la empatía. Muy bien, ¿cierto? Lo que hablamos siempre, tenemos que saber escuchar. Tenemos que hacer una escucha activa y eso es una escucha donde yo estoy concentrado en lo que me está diciendo, una empatía. Muy bien. Después. Confiar en la persona de que puede afrontar la crisis. No escuché bien, perdón. Confiar en la persona que va a poder como salir de la crisis. Sí, identificar, ¿cierto? Potencialidades y darle confianza. Muy bien. ¿Qué más? Examinar las dimensiones del problema. ¿A qué se refiere con examinar las dimensiones del problema, Cata? Que, por ejemplo, jerarquizar sus problemas, como los más importantes, los que no requieren mucha atención, sobre los que sí necesitan como una atención inmediata. Eso, muy, muy importante, ¿cierto? Cuando uno de repente está nublado y lo ayuda a priorizar qué es lo más importante, ¿cierto? Si hay algo de salud que requiere urgente una atención, ¿cierto? Uno tiene una mirada de salud que prioriza, ¿cierto? En relación a necesidades. Muy bien. Identificar cuál es el problema actual, dice Guillermo. Muy bien. Y hay algo muy interesante que yo les quiero transmitir, que solo de experiencia de enfermera que tiene hartos años en el rubro de la enfermería. Identificar cuál es el problema, ya lo dijo. Bueno, se los voy a decir al tiro. Resulta que cuando uno está en estas situaciones, siempre toma, no siempre, pero es muy frecuente que haga conductas de riesgo, que confundidamente pueda hacer hace como interferencia de repente, como cierto, como se nubla y no está su cognición en toda su esplendor, se pudiera decir, tiene conductas de riesgo. Entonces, es ahí donde uno de verdad tiene que, además, puede hacer psicoeducación en relación a decir, hoy en esta situación no hay que tomar de más. ¿Se han dado cuenta que mucha gente así como que toma de más cuando tiene una pena, ¿ya? O maneja rápido, o está distraído? ¿Se dan cuenta? Entonces, uno pudiera hacer una consejería en relación a que Catalina me dice, sí, ¿cierto? En algunas situaciones uno pudiera, no, y por eso es que hay que sacar el juicio de valor detrás y decir, oh, y así como que la embarra más, ¿cierto? Comete error tras error. No, es porque está la cognición, ¿cierto? Está nublada, entonces toma
actitudes de riesgo. Y ahí es donde, hoy, calma, piensa, no tome decisiones apresuradas, ¿cierto? Prioricemos y contarle las acciones de riesgo son fáciles, ¿cierto? Sexo inseguro, maneja en estado de ebriedad, abuso de alcohol, otras drogas, ¿cierto? Entonces, es muy importante como profesionales de enfermería sepamos que es una condición humana, que no es, que es una condición para evadir el momento de crisis. Ya, estamos muy bien, terminando con el tema de crisis normativa y paranormativa. Yo quiero que aprovechen ahora, háganme alguna consulta en relación a si entienden bien lo que es crisis normativa y paranormativa, que eso quiero que quede muy claro. Javiera dice, está relacionado al comportamiento efectivo, donde uno debe ser consciente de lo que trae la desorganización, fatiga, el no mantener el control, etc. Muy bien, Javiera, ¿cierto? Uno puede estar fatigado y toma decisiones incorrectas, no por mala persona, ni nada, ¿cierto? Por una alteración de nuestra cognición que es absolutamente normal en situación de crisis. Quiero que aprovechen, que me hagan preguntas o que me digan si les quedó absolutamente claro lo que es crisis normativa y paranormativa. ¿Todo claro? Ya. Entonces, yo tengo varios casos, pero vamos a compartir uno, porque el tiempo se nos pasa volando. Voy a compartir un caso y ustedes me dicen. ¿Se ve, cierto? Sí se ve. Ya. Tal vez un poquito más grande, Ya. si fueran muchas las molestias, No. que del celular veo más chiquitito. Ya. Aquí ahí se me pasó. Aquí. Vamos a leer la situación 2, ¿ya? Pónganme atención. Dice, se encuentra usted en un examen preventivo del adulto mayor, el que van a vivir pronto, ¿cierto? Con don Sergio, 78 años. Usted se presenta y le pregunta, ¿cómo está? Ante esta pregunta, don Sergio rompe en llanto. Le pregunta, ¿qué sucede, don Sergio? Entre sollozos, él, con palabras cortadas, le cuenta que se siente muy solo, que sus hijos no lo visitan, que cada vez le cuesta más desenvolverse solito. Esto lo tiene muy acongojado, dice que no ve salida. Ante su consulta, le dice que a veces no come, se siente confundido e irritable. Don Sergio, aquí hay dos preguntas que me tienen que responder. Se encuentra en crisis y me tienen que decir por qué, ¿ya? Y luego me tienen que decir cómo abordaría este asunto con don Sergio. Cuénteme. Don Sergio se encuentra en una crisis. Dice Catalina, sí. ¿Qué tipo de crisis es, Catalina? Hablamos de crisis normativa y paranormativa. No es que sea capcioso, ¿eh? Normativa. Todos dicen normativa. Ya. ¿Se han dado cuenta que las cosas en salud mental, aunque hay mucha estructura, muchas reglas, ¿cierto? Hay muchos instrumentos de cribado que les decía yo también, ¿cierto? Para decir cuando, no sé, cuando yo estoy en una situación, pero ustedes me pueden decir, yo los animo a que reflexionen, ¿ah? Reflexionen. ¿Es una crisis normativa que yo
como adulto mayor, lo preparamos con la profesora y la idea era esto, ¿cierto? Tensionar la discusión. ¿Es normativo? O sea, ¿es normal que yo como adulto mayor quede solo? Yo creo que no es algo normal, pero algo como que se espera, porque ya cuando uno es adulto mayor le cuesta hacer cosas. Normalmente pasa mucho en no todas las familias, pero casi todas las familias que no visitan a los papás o que quedan solitos. Entonces, como que pasa mucho. Ya, me gusta que se animen a reflexionar, ¿cierto? Hay un tema cultural, ¿cierto? Hay un tema que se está viviendo y nosotros sabemos los niveles sabemos, por ejemplo, que en la quinta región hay 3.200 adultos mayores en hogares de ancianos. Y hoy día, más encima, por el tema de la pandemia, no tuvieron visitas de marzo a septiembre, o sea, más encima, ¿cierto? Pero se sabía. Yo hoy día no les pudiera decir exactamente los porcentajes de personas que no reciben visitas, pero existe en la cultura, ¿cierto?, que el adulto mayor queda más solo. Entonces, sin ánimo de confundirlos, sino con un ánimo reflexivo, ¿cierto?, para tensionar, hoy día en la cultura estamos viendo como una crisis normativa que el adulto mayor quede solo, ¿cierto?, que tenga estos problemas de funcionalidad, pero no debieran ser, ¿cierto? No debieran ser. Entonces, vamos a entender que en esta cultura sería una crisis normativa. Ya, ¿cómo abordaría? Muy bien, me alegro que todos hayan participado en el chat con su opinión. Dice Karina, yo igual encuentro paranormativo. En Estados Unidos había un caso donde un perro terapéutico iba a ver a los abuelitos de un asilo para ayudarlos con estado de ánimo y los abuelitos con solo verlo desde fuera se ponían felices y más acompañados. Claro, los adultos mayores hoy día hay mucho estudio en relación a la compañía de mascotas. Tiene harto estudio de beneficios para el adulto mayor. Muy bien, Karina. Hay también algunas iniciativas donde ustedes como profesionales en formación, estudiantes, se turnan y van a acompañar por un par de horas a adultos mayores en hogares. Hay varias iniciativas donde eso ha ocurrido en varios países del mundo y ha sido muy exitoso también. Ya, entonces, ¿cómo lo abordaría? El tema que estábamos viendo. El caso que estábamos conversando. Que el don Sergio pudiera quizá nosotros ayudarnos también a interactuar una conversación con los hijos y decirle lo que siente, decirle lo que le molesta o lo que tiene sus miedos, para que así él también no se le haga tan complicado y que los hijos también puedan entender en el momento que está pasando don Sergio, para que no se sienta solo, para que tenga una vejez mucho más como buena y que no sea tan triste para él. Muy bien, Francisca, ¿cierto? Yo como profesional del área donde trabaje puedo gestionar una consulta con algún familiar o ir turnándose con algún u otro familiar. Entonces yo tengo que aplicar las intervenciones de primer orden que hablamos, ¿cierto? ¿Sí? Cuando se hablaba en red de apoyo sobre las técnicas, creo que se decía, también se refiere a la red que da ya sea el CEFAM o cosas así, ¿cierto? Como en esa parte de la que decía como, espérame, le digo, esa disponibilidad y respuesta de la red de apoyo, ya sea una red de apoyo como familiar y también se da como una red de apoyo dentro como del Instituto de Salud al que pertenece, ¿cierto? Sí, Francisca, cuando uno habla de red, habla de toda la red de salud y hoy día se habla de una red sociosanitaria, porque yo también puedo contactarla con el terapeuta ocupacional, con la trabajadora social, ¿cierto? Tengo que tener en mi mente ya toda la red sociosanitaria, ¿cierto? Con el psicólogo, con el médico, con la trabajadora social, con algún programa de beneficencia que existe en la municipalidad,
Entonces tengo que abrir, ¿cierto?, mi campo. Cuando yo hablo de red, como tú dijiste, qué bueno que tocaste el tema, Francisca, hablo de toda la red de soporte, además, por supuesto, la familia, y de repente es un vecino. De repente es un vecino. Yo conocí en los jardines familiares un par de vecinos que cuidaron a un adulto mayor y se turnaban. En la mañana iba uno y en la tarde iba otro, y lo cuidaron durante años. Un adulto mayor que vivía solo. ¿Ya? Por supuesto que también el CESFAN iban a hacer la visita, iban a atenderlo, pero los vecinos lo cuidaron. No tenía familia, no había tenido hijos. De repente la red familiar es muy escasa también. Dice, y acompañados, decía, continuó Karina, dice, en el CESFAN, si es que, no me equivoco, hay actividades para los adultos mayores, se sienten más acompañados, donde los reúne con más abuelitos, con más adultos mayores, ¿cierto? A hacer cosas que los activen incluso físicamente. Muy bien, sí, ustedes van a averiguar todo eso, van a conocer todas esas acciones que hacen en la atención primaria. Ya, muy bien con el caso. Con relación a la clase de promoción y prevención, quiero que me cuenten si tienen alguna duda. Esa clase la preparamos junto con la profesora, la grabé yo, así que cuéntenme, porque con las dudas que planteen en relación a la promoción y prevención, estaríamos terminando esta conexión sincrónica. ¿Alguien pudo ver el video de qué se entiende por violencia intrafamiliar? Que les dejé el link en el PPT. ¿El BIF? Sí, Javiera, ¿pudiste ver el video? Ya, bueno, búsquenlo. No estaba directo para pinchar y entrar, había que copiarlo al YouTube. Bueno, en relación a la clase de promoción y prevención, Javiera no lo puede ver, pero se trata sobre el BIF del hombre, ¿o no necesariamente? No es BIF del hombre, es la ley chilena de violencia intrafamiliar a la mujer. Quiero decir tres cosas en relación a la clase de promoción y prevención, ¿cierto? Hay en salud mental, hay mucho material en relación desde el Plan Nacional de Salud Mental, luego la red temática, ¿cierto? La red de gestión de salud mental, que tiene a la base, ¿cierto?, las determinantes sociales que tanto hemos ido aprendiendo y conversando. ¿Ya? Ustedes se pueden dar cuenta, como les decía yo, que las determinantes sociales, hoy día ya vamos conociendo que hay determinantes estructurales y otras determinantes, ¿cierto?, relativas a la salud, no estructurales. Entonces, es muy importante que vamos reflexionando en relación a cada situación, ¿ya? Yo siempre me animo a que discutamos esto de las determinantes sociales, porque también sería importante ahí cómo las familias no estarían con un cuadrado solito para ellas en relación a los determinantes que pudieran ser socialmente en la situación de salud, ¿ya? De las personas o individuos. No sé si me siguen, o sea, puede ser que estructuralmente, ¿cierto?, tengamos gobiernos, leyes políticas, que tengamos buenos trabajos, buena educación, y existan hoy día familias que van en transición, ¿cierto? Hoy día tenemos distintas familias que estos roles estereotipados de familia que había antes, ¿ya? Entonces, ese es un tema que me gusta conversar en relación a las determinantes sociales en salud. Javier dice, no lo pude ver, pero se trata sobre BIF. Ah, ya, perdón, estaba leyendo lo mismo. Bueno, los animo a revisar bien la clase. En la clase está todo el contenido, lo extractado, lo más relevante, porque es mucho material en promoción y prevención. Hay otro término que yo también los animo a revisar, el término de discapacidad y de deficiencia, de déficit. ¿Alguien se acuerda
¿Cómo yo expuse lo del término de discapacidad y déficit? ¿No? Con Nick Vujicic, claro. Sí, ¿conocen a Nick Vujicic, cierto? Muy bien, Andrés. La discapacidad, muy bien, Guillermo, la discapacidad es un término relacional. Lo que yo les quería ahí provocar, ¿cierto? Disonancia cognitiva con eso. Lo que yo quería provocar era que hoy día en Chile el término todavía se ocupa. Entonces yo tengo que decir persona discapacitada, ¿ya? Trabajó en una película muy bonita, sí, Javiera. El circo de las mariposas. Bueno, hoy día, cuando alguna persona tiene un déficit, yo aún digo en el área de la fonoaudiología, de la terapia ocupacional, en el área de enfermería, yo hoy día todavía digo persona discapacitada. Ya no digo más discapacitado, ¿ya? Eso es lo que quiero que me sigan. Hoy día en Chile todavía se ocupa así el término, ¿ya? Persona con discapacidad visual, auditiva, olfativa, motriz, persona con discapacidad. Pero lo que yo quería que entendieran, que en algún minuto, en el futuro, ojalá eso ocurra, vamos a tener que decir persona con déficit, porque si entendemos que el término discapacidad es un término relacional, se va a acabar el concepto de discapacidad y voy a tener que ocupar el concepto de déficit. Yo por eso quería que lo reflexionaran, porque en relación a los contextos, al apoyo, a la red, ¿cierto? A mi crianza, a mi apego, a todas las cosas, a todas las determinantes sociales que yo puedo tener, voy a tener a lo mejor solo un déficit y no ser un discapacitado, una persona discapacitada. Eso. Muy bien, Paz. Persona en situación de discapacidad. Exacto, eso es lo que quería decir. Quería reforzar ese concepto. Quería reforzar también que les queda claro el concepto de promoción, a diferencia de la prevención, ¿cierto? Que queda clara eso. Si ustedes me dicen que está claro, no hay problema. Y hay un documento que les adjunté en relación a los roles, ¿ya? Quiero que me pongan atención con esto. Solo tienen que desarrollar la parte de arriba, ¿ya? Es individual y es un trabajo para sí mismos, ¿ya? Para que ustedes solos, en su tranquilidad, ¿cierto? Vean cuáles han sido sus roles en el pasado, sus roles en el presente y cuáles creen que van a ser sus roles en el futuro, ¿ya? No hay que desarrollar nada del trabajo grupal que dice abajo la actividad, solo la parte de arriba, ¿ya? Para que sea una cosa como, no sé si divertida, pero algo que los motive a ver su autoconcepto en relación a sus actividades como roles en la sociedad, en la comunidad, en la familia. ¿Se entendió? Lo voy a compartir rápidamente para que lo vean. Ya, aquí lo vamos a agrandar para que también la profesora lo vea. Entonces, solo este taller de roles es individual, es para ustedes mismos, no va a tener nota, no lo voy a revisar yo, pero ustedes van a identificar las posibilidades de roles en la comunidad, roles propios y la lista de roles del pasado, presente y futuro. Entonces yo, por ejemplo, hoy día en el presente, ¿cierto? Soy trabajador, soy voluntaria de un hogar de no sé qué, ¿me entienden? De un colegio, proveo cuidado a tal persona, soy miembro activo del grupo religioso, participo en una organización, ¿cierto? Soy bombero, no sé, pertenezco a exalumnos de o pongo otro aquí, ¿ya? Es una actividad individual, solo de conocimiento, de autoconocimiento. Dice, sí, profe, se entiende, sí, profe, Matías. Gracias, Matías, gracias, Javiera, gracias, Mayra. Si no hay más consultas, cuidar a mi hermana, por supuesto que es un rol muy importante, Karina. Si no hay más consultas,
Ustedes me dicen, voy a dejar de grabar. Ya llevamos como 50 minutos. Así que voy a poner pausa.